Muy buenas tardes, estimados estudiantes. Nuevamente la segunda hora. Bien, entonces nuestro tema se trataba acerca del espacio geográfico. Entonces, en el espacio geográfico estábamos hablando acerca del medio natural y del medio cultural. Y para ello necesitamos que alguien pues nos lea esta información. Y era pues Infante Castro Mariana. Solamente leerlo. Profesor, ¿puedo leer? A ver, apellido. Alexander Villar Solís. Correcto. Léelo, hijo. Más puntos para ti. Ya. Acciones humanas. Son todas las actividades productivas que hacen los seres humanos para establecer en la superficie terrestre. Estos factores han originado transformaciones en la superficie terrestre. Correcto, ya, excelente. Muy bien. A ver, ¿qué dice? Acción, apaga tu micro, hijo. Acciones humanas. Son todas las actividades productivas. El hombre lo va a producir. ¿Ya? ¿Para qué? Para poder satisfacer sus necesidades. Entonces, ¿cuáles son los ejemplos? Acá están los ejemplos. Muy bien. Entonces, la sociedad, o sea, el hombre, ¿no? Muy bien. Acá está el hombre, la sociedad. Bien, acá observan ustedes muy bien la sociedad, la comunidad. Otro, por ejemplo, vamos a observar las vías de comunicación. Mira, acá están las vías de comunicación, acá también, y aquí también lo que estoy señalando. ¿Ya? Vías de comunicación, acá, carreteras, ¿no? Ahí están las autopistas, ¿no? Muy bien, y acá pues de las embarcaciones de marítimas, acá, ¿no? Otro, por ejemplo, las actividades económicas. Las actividades económicas, por ejemplo, que desarrolla el hombre, ya sea en la industria, la agricultura, la ganadería, en la pesca, etc. Otro, los medios de comunicación. ¿Qué son los medios de comunicación? Los medios de comunicación como el internet, ¿no? Teléfono, celulares, radio y así sucesivamente, ¿no? Yo quiero comunicarme de repente de Perú a ¿dónde? A Europa, ¿no? De repente a España, a Holanda, a Francia, a Alemania, ¿no? De Alemania de repente yo me puedo comunicar con quién a través de repente con Asia, ¿no? En Asia están los países, por ejemplo, como China, está como Japón, ¿no? Y así sucesivamente. Esos son los medios de comunicación, ¿no? Por ejemplo, los satélites, que son radio, televisión, ¿no? Internet, ¿no? Celulares, y así sucesivamente, ¿no? Y finalmente las agrupaciones de viviendas. Acá tenemos una casita, acá también tenemos edificios, etc. Entonces, esos son, por ejemplo, acá, ¿no? Edificios, la zona urbanizada y la zona rural en el campo acá. Muy bien, entonces las acciones humanas nos va, ¿qué cosa? Dar todas las actividades productivas. Ejemplos, ya hemos mencionado, ejemplos de los grupos humanos, ¿ya? Otro ejemplo, las vías de comunicación. Otro ejemplo, las actividades económicas, los medios de comunicación y finalmente las agrupaciones de las viviendas. Entonces, nosotros ya tenemos todos estos ejemplos. ¿Para qué nos sirve? Ya sabemos, ¿para qué nos sirve un medio de comunicación? Para poder, ¿para qué nos sirve? A ver, alguien me dice, ¿para qué nos sirve un medio de comunicación? Su nombre lo mismo dice, para poder estar comunicados con diferentes países. ¿Bien? O también, por ejemplo, internamente o externamente. ¿Para qué nos sirve, por ejemplo, las vías de comunicación? También es ¿no? Vías de comunicación, también, por ejemplo, los transportes, ya sean terrestres, acuáticos, o sea, acuático lo que es marítimo, o también aéreos. En los aéreos, ¿quiénes están? Aviones, helicópteros, avionetas, etc.
Muy bien. Y en el transporte terrestre vamos a encontrar acá, ¿no? Todo lo que es autos, buses, ¿no? También, por ejemplo, ferroviarias, que son los trenes, ¿no? Que utilizan el transporte terrestre. Muy bien. Transporte marítimo. El transporte marítimo vamos a encontrar las grandes embarcaciones como los barcos. Muy bien. Pero también hay otro medio acuático que es el famoso llamado transporte lacustre, ¿no? No va por los océanos, sino va por los lagos o lagunas. También hay por los ríos, ¿correcto? Entonces, esos son los medios de, ¿no? Los medios o las vías de comunicación. Y las actividades económicas, como hemos mencionado, la agricultura, lo más importante para el hombre, también la ganadería, y actualidad, pues, todos nos dedicamos a la industria, ¿ya? La industria, porque donde trabajamos en las fábricas, la producción de los bienes y los servicios. De esa manera, satisfacemos nuestras necesidades. Muy bien, características del espacio geográfico. ¿Por qué se caracteriza nuestro espacio geográfico? Primeramente por localización, ¿ya? Localización, diversidad, relación e integración, temporalidad o cambio y finalmente la distribución. Cuando hablamos de la localización, vamos a localizar el lugar exacto, ¿ya? ¿Mediante qué? Mediante las coordenadas geográficas, ¿no? El norte, sur, este, oeste. Entonces, para eso tenemos acá planeta Tierra. Entonces, por ejemplo, el planeta Tierra tiene 4 hemisferios para poder, ¿no? El hemisferio, por ejemplo, norte y el hemisferio sur, que son trazados por la línea ecuatorial, mientras que el hemisferio occidental y hemisferio oriental es trazada por el meridiano de Greenwich. Entonces, los puntos cardinales que vamos a utilizar acá, norte, sur, este, oeste, ¿no? Entonces, la Tierra que tiene, por ejemplo, tiene latitud, longitud, etcétera, ¿no? Tiene meridianos, tiene paralelos, todo. Bien, entonces la localización, el lugar exacto de los, ¿no? O que ocurren los fenómenos geográficos, donde ocurre un terremoto, de repente un huracán, un incendio, ¿no? De repente una epidemia, etcétera. Entonces, el lugar exacto, ¿ya? Otro, por ejemplo, la diversidad. ¿Qué hace la diversidad? Hace referencia a la heterogeneidad de los componentes, como podemos observar aquí. Relación e interacción, ¿no? Se habla de que los seres humanos se relacionan con los componentes del espacio constantemente. Nosotros nos relacionamos, por eso el concepto de la geografía es la interrelación del hombre y su medio. Temporalidad o cambio. Debido a las acciones humanas, el espacio va cambiando constantemente, ¿no? Por ejemplo, el espacio se va transformando, ¿ya? Por ejemplo, antes Villa El Salvador era un desierto, era un pamplón. Hoy en día es una zona urbanizada. Y así sigue transformación, ¿no? Por ejemplo, vemos pistas y veredas que van construyendo y así sucesivamente van sembrando árboles, ¿no? Va recogiendo de repente los desmontes y entonces queda pues nuestro ornato muy hermoso. Entonces, esas son la temporalidad o cambios. Y finalmente la distribución. Entonces, ¿qué es la distribución? Es la manera en que se organizan los componentes, ¿no? Que pueden estar dispersos o concentrados, ¿ya? Muy bien. Cuando hablamos de la distribución, voy a llevar a diferentes lugares, ¿no? Por allá, por acá, etc. Muy bien, pasamos de las características a los componentes del espacio geográfico.
¿Cuáles son estos componentes geográficos ¿no? Muy bien, del espacio geográfico tenemos la naturaleza que nos ofrece volcanes, ¿no? Por ejemplo, animales, flora, relieve, todo el aspecto físico. Si hablamos del territorio peruano, todo el aspecto físico del territorio peruano, ¿ya? Los componentes naturales. Los componentes sociales de la sociedad, ¿ya? De la población, ¿ya? Componentes sociales de las sociedades, de las comunidades. Villa El Salvador es una comunidad, ¿no? Villa María, etcétera, y es un distrito. Si hablamos de más, por ejemplo, provincia de Lima, por ejemplo, Canta, ¿no? De repente Yauyos, y si hablamos del departamento, de repente pues el departamento de Lima. Y si hablamos de todo el Perú, ¿no? Hace una población. Esas son las sociedades que hacen pues sus propios costumbres. Componentes culturales relacionados con la sociedad. Si aquí están las personas, lo cultural es que lo que dejan sus vestigios estos hombres, ¿no? Por ejemplo, sus costumbres, tradiciones, por ejemplo, en la gastronomía. Después, ¿qué más? En, por ejemplo, sus bailes, ¿no? Sus bailes, también, por ejemplo, de repente algunas, ¿no? Canciones, etcétera, de repente algunos implementos que van dejando el hombre. Entonces, esos son los componentes culturales. Los componentes económicos, la economía, ¿no? Puede ser la agricultura, la ganadería y la industria. Mira, ustedes observan aquí la industria, de cuán importante es para la economía, porque aquí transformamos la materia prima para que se convierta en productos finales. De aquí, por ejemplo, si yo llevo, por ejemplo, cuero, ¿no? De ahí voy a obtener, ¿qué cosa? Zapatos, correas, casacas, etc. Si, por ejemplo, llevo algodón, ¿no? Voy a convertirlo en hilo, y ese hilo se convierte en tela, de esa tela se convierte en vestido y así sucesivamente. Entonces, esos son los componentes económicos que el hombre realiza, su trabajo que hace, ¿ya? Los componentes políticos. En los componentes políticos está el presidente de la República, las autoridades, ya sea presidentes, alcaldes, presidentes regionales, y así es como, por ejemplo, en la casa la máxima autoridad son los padres. Si los padres se van a trabajar, queda pues el hermano mayor o la tía, el tío, el primo, etc. Entonces, los componentes políticos están conformados por las autoridades, como por ejemplo aquí en el Perú la máxima autoridad es el presidente interino Francisco Sagasti, ¿no? Muy bien, de ahí viene todo, por ejemplo, ¿no? Acá en Villa El Salvador la máxima autoridad de Villa El Salvador es el alcalde, ¿no? Kevin Iñigo Peralta, creo que es. Y así sucesivamente va conformando pues el espacio geográfico. Aquí ustedes van a observar más. Ahí está, ¿ven? Componentes del espacio geográfico. Y por lo tanto, por ejemplo, aquí en lo natural, que ya antes hemos mencionado, ¿no? Vamos a observar qué cosa. Cuerpos de agua. Agua ya sea en los ríos, ¿no? Por ejemplo, ya sea en donde, en los riachuelos, en los lagos. Volcanes, ¿no? Las erupciones volcánicas, que puedan ver volcanes activos, durmientes, apagados. Relieves, todo tipo de relieves, ¿no? Ya sea plana, ondulado o accidentado o quebradas. Relieves de dónde? Del Perú, relieve de la costa, de la región andina o de la selva amazónica. Flora, todo lo que nos ofrece, ¿no? Por ejemplo, la flora. ¿Qué cosa era la flora? ¿No? La fauna, igual, todo lo que nos ofrece la fauna, ¿ya? Muy bien, o sea, los animales y, ¿no? Por ejemplo, los árboles, etc. Clima, diferentes tipos de clima que posee el territorio peruano.
Pasamos a qué? Al componente social, ¿no? Social, la sociedad, las personas, la población, clase social, ¿no? En cuando hablamos del componente social, estamos hablando de que varones, mujeres, niñas y niños, etcétera. Toda la población que, ¿no? Familia que va a conformar la sociedad. Componentes culturales, ¿no? Costumbres, tradiciones, festividades, ferias, carnavales, ¿no? Danzas, gastronomía, todo lo que nos ofrece la parte cultural, vestimentas, ¿no? Componente político. En el político están los límites territoriales, o sea, lo que es la soberanía, el gobierno, ¿ya? Esta organización de instituciones por el gobierno. Y componentes económicos está la agricultura, la industria, el turismo, la zona minera y la zona petrolera. Estos son los componentes, ¿no?, del espacio geográfico. Estamos dando que acá todos los ejemplos. Cuando les digo cuáles son los componentes, ¿no?, del espacio geográfico natural, social, cultural, político y económico. ¿Correcto? Muy bien. El geosistema. ¿Qué es el geosistema? Dice que el geosistema, ¿no?, está conformado por la hidrosfera, se encuentra hidrosfera, atmósfera, biosfera, geosfera, ¿ya? El geosistema está conformado por la hidrosfera, atmósfera, biosfera, geosfera. Por lo tanto, el geosistema es el resultado del dinamismo de la, ¿no?, de la litosfera, de la hidrosfera y de la atmósfera. Ya sabemos qué cosa es la atmósfera, ¿no? El oxígeno. Hidrosfera, agua, litosfera, la parte de la corteza de la tierra. La atmósfera, ¿no?, donde ocurre el tiempo y el clima, ¿ya? El tiempo y el clima, que está compuesto por elementos que modifican los factores, ¿ya? Factor cósmico y factor geográfico, la parte alta y donde que habitamos. Estos factores van a originar la variedad de climas que están asociados a una variedad de vegetación y fauna. Cuando en el desierto no hay vegetación, ¿no? Y así, o sea, imagínate que estos factores van a ser, ¿no?, va a estar asociados a una variedad de diferentes tipos de clima y una variedad de vegetación, ¿correcto? Pasamos a la hidrosfera. ¿Qué hace la hidrosfera? La hidrosfera se manifestando o se manifiesta en el ciclo del agua, ¿ya? En el ciclo hidrológico del agua. Estado líquido, gaseoso y sólido. Muy bien. Se van a distinguir, ¿qué cosa? Se van a distinguir aguas oceánicas, que están en los océanos como los mares y los océanos. Y aguas continentales, aguas dulces, que están en los ríos, en los lagos, lagunas, riachuelos, etc. Pasamos a la litosfera. ¿Qué hace la litosfera? Es el resultado de ¿qué? De las fuerzas internas y externas de la Tierra. Esta fuerza interna y externa es la geodinámica de la Tierra, que está en constante transformación. Las fuerzas internas son las fuerzas destructoras del relieve o las fuerzas constructoras. Son fuerzas constructoras porque construyen desde la parte interna de la Tierra como montañas, cordilleras, mesetas, etc. Mientras que las fuerzas externas en lo contrario, que son fuerzas que van modelando, ¿no?, provocando a través de ¿qué? De la parte externa, ¿no? Como por ejemplo la erosión.
la erosión kárstica, la erosión fluvial, la erosión, por ejemplo, eólica, la erosión marina. Cuando, por ejemplo, vamos a la playa, está dado por la erosión marina, que forman, ¿qué cosa? Cabos, penínsulas, bahías, playas, acantilados, etc. Y las fuerzas internas, ¿no?, van a generar las placas tectónicas. Las placas tectónicas se deslizan de un lugar a otro lugar y de esa manera se van generando, ¿qué cosa? Los movimientos sísmicos. Si son de ¿no?, de gran magnitud, del sismo, que puede generarse un terremoto, ¿no? Entonces, esto es el geosistema. De todo esto, como el agente principal, está ¿quién? El ser humano, o sea, el hombre. Por eso el concepto de geografía dice, en la ciencia que estudia la relación entre el hombre, ¿no?, el hombre como actor principal, ¿no?, donde en el espacio o en el medio que lo rodea. Muy bien. Valerie Uribe de la Cruz. Leer, por favor, esto. ¿Está Valerie? Geosistemas. La palabra geosistema fue definida por el geógrafo soviético Suchava en 1953 como un modelo teórico. Un geosistema está constituido por un geoma o subsistema abiótico, bitoma, aeromasa e hidromasa, un bioma o ecosistema, biomasa, y un subsistema económico que representa los efectos de la acción antrópica. Estos subsistemas no se presentan aislados, sino que mantienen múltiples interrelaciones entre sí, dando como resultado los diferentes paisajes que constituyen la expresión territorial de un geosistema. Excelente, muy bien, Valerie. Muy bien, entonces, ¿qué es el geosistema? Lo que hemos mencionado anteriormente, ¿no? Lo que hemos mencionado donde que están las famosas subsistemas, ¿bien? Subsistemas abióticos, bióticos. También el geosistema es el conjunto de entidades bióticas. Correcto, muy bien. Entonces, estos subsistemas abióticos, por ejemplo, todo lo que es el aspecto físico, ¿no? La flora, fauna, perdón, relieves, ¿no? Todo lo que son el aspecto físico. Y lo que es, por ejemplo, acá mencionó su subsistema, lo que es bióticos, todo lo que tiene vida. Antrópico es el hombre, ¿no? El hombre. Entonces, vamos a observar aquí, acá está. El geosistema es un conjunto de ¿qué? De elementos interrelacionados que forman parte del paisaje natural y cultural. Estos elementos son objeto de estudio de la geografía, ¿ya? O sea, dentro del espacio geográfico, ¿no?, está la biosfera, la atmósfera, la sociosfera, la hidrosfera y la famosa litosfera, ¿ya? Litosfera, esta es la parte de la corteza terrestre. Sociosfera, porque la sociedad, ¿ya?, la población. Hidrosfera, lo que es acá, agua, nuestros mares, lagos, ríos, etc. Biosfera, ¿ya? Biosfera, todo lo que es plantas, animales, etc. Y la atmósfera, el oxígeno que nosotros necesitamos, no simplemente nosotros, sino también todo nuestro planeta Tierra. Muy bien, entonces, el ecosistema también está conformado, acá está, por los 3 elementos básicos y primordiales. La famosa geósfera, está, la geósfera, necesitamos de la hidrosfera y necesitamos de la atmósfera. Muy bien. Y por lo tanto, dice que la parte de la superficie de la Tierra, ya, los 5 continentes que habitan la población, que están los animales, que están las plantas, todo, solamente es el 29%.
El que está más rodeado, nuestro planeta Tierra, ¿no? Está rodeado más, ¿no? De la parte líquida, ¿no? Cuando hablamos de la parte líquida, casi estamos hablando del 71% de masa líquida, de agua, de océano, ¿correcto? Ricardo, dime. Ricardo. No, la activé por casualidad, se me movió el esto, perdón. Correcto. Muy bien, entonces, ¿se dan cuenta? Entonces, ¿cuál es el porcentaje del planeta Tierra en la parte sólida? 29. La parte líquida, el 71%. Muy bien. Entonces, pasamos a trabajar con ustedes acá. Elementos del geosistema. ¿Cuáles eran los elementos del geosistema? A ver. Tolentino ya está. Velázquez, Tello, Luis Ernesto. ¿Dónde participó él? Villanueva. Villanueva. Un elemento del geosistema. Le acabo de mencionar ya. Acaba de leer la señorita Andrea. Valerie. A ver, ayudo. Ahí está. El subsistema físico o abiótico, ¿ya? El subsistema físico o abiótico. El otro elemento es el subsistema biológico o biótico. Cuando decimos abiótico, no tienen vida. Biótico, tienen vida. Y finalmente el protagonista es el subsistema humano o antrópico. ¿Ya? El subsistema denominado antrópico. Y cuando hablamos, por ejemplo, del subsistema físico abiótico, ¿no? Dice que está constituido por los siguientes elementos, como por ejemplo, suelo, subsuelo, clima, relieve y todos los recursos que hay en la naturaleza. Lo que no tiene vida, ¿correcto? Entonces, el subsistema físico abiótico relacionado a lo que no tienen vida, como por ejemplo, suelos, subsuelos, nuestro clima, nuestros relieves y nuestros recursos naturales. Mientras que en el subsistema biológico o abiótico, está aquí, está la flora y la fauna, o sea, los animales y los vegetales, ¿correcto? Todo lo que tiene vida. Muy bien, y finalmente, correcto, no te preocupes, hija, muy bien, justificado. Y finalmente el subsistema humano o antrópico. Cuando hablamos del subsistema humano antrópico, estamos hablando del hombre, que está conformado por quienes, a ver, por quienes, por grupos humanos, ¿ya? Por grupos humanos, actividades, ¿no? Económicas y el gobierno, ¿ya? El gobierno, ¿correcto? Muy bien, excelente. ¿Cuáles son los elementos del geosistema? Es abióticos, bióticos y antrópicos. ¿Y cuáles son esos cambios del geosistema? Hay cambios en el geosistema. ¿Cuáles son, por ejemplo, los fenómenos geográficos? ¿Ya? Los fenómenos geográficos que son procesos, ¿no? O eventos, ¿no? Completamente que naturales, que va a ser de una repercusión mundial, que va a provocar, que va a generar de repente, pues, como huracanes, ¿no? Por ejemplo, las lluvias torrenciales, terremotos, erupciones volcánicas, ¿no? O sea, desborde de los ríos, etc. Entonces, los fenómenos geográficos se van a clasificar en fenómenos físicos, todo lo que es físico, fenómenos biológicos y fenómenos humanos. Físicos, lo que ocurre pues por la naturaleza, un huaico. Fenómenos biológicos, por ejemplo, algunas pandemias, epidemias, ¿no? Que pueden generarse como tipo enfermedades.
Y fenómenos geográficos que el hombre pues no contamina, como podemos observar. Bien, estos son los fenómenos geográficos. Casi todo el texto está demasiado conservado. Ajá, los hechos geográficos. Los hechos geográficos son obras o acciones de quién? Del hombre, que van a condicionar su medio, lo va a cambiar, lo va a transformar. Entonces, el hombre que hace en los hechos geográficos, ¿no? El hombre, por ejemplo, hace sus carreteras, puede ser, por ejemplo, hasta lagos artificiales, ¿no? Entonces, por ejemplo, los hechos geográficos están pues conformados por canales, ¿no? De ríos, ¿no? Por represas, por ejemplo, de repente por derrames de petróleos, ¿no? Por ejemplo, de repente por incendios forestales, etcétera, ¿no? O puede ser por las explosiones atómicas, etcétera. Y finalmente, los agentes geográficos. ¿En qué consisten los agentes geográficos? Son todas las fuerzas capaces de transformar el relieve y el paisaje, como por ejemplo, el hombre. Segundo, el viento, ¿ya? Tercero, por ejemplo, los ríos, las lluvias, mares, glaciares, etcétera, ¿no? Por ejemplo, cuando vamos a la playa hay unas olas, ¿no? Y finalmente pues puede generar un desastre. Los glaciares, cuando se empiezan a deslizar, también puede generar, ¿no? Un accidente. Entonces, estos son los cambios en el geosistema, ¿correcto? ¿Cuáles son los cambios en el geosistema? Fenómenos geográficos, hechos geográficos y agentes geográficos. Los fenómenos geográficos se clasifican en fenómenos geográficos físicos, biológicos y humanos. Muy bien, queridos estudiantes, hasta aquí nuestro tema de hoy. Y por lo tanto, la próxima clase, al inicio así, voy a tomar la práctica de los chicos que hoy no han participado. Así vamos llenando las notas de cada uno de ustedes. Conmigo pues será hasta la próxima clase. Muchas gracias y bendiciones. Chao, Miss. Chao, Miss. Bye.